Las plusvalías del siglo XXI. En el contexto del siglo XXI, la noción de plusvalía ha evolucionado considerablemente, reflejando nuevas dinámicas económicas y tecnológicas mientras se mantienen los principios establecidos por clásicos como Karl Marx y Friedrich Engels. 1. Plusvalía absoluta y relativa en el contexto moderno. Plusvalía absoluta persiste mediante prácticas laborales extendidas facilitadas por tecnologías digitales, como el teletrabajo. Los empleados, bajo la cultura del siempre disponible, pueden trabajar horas extras sin una compensación proporcional, extendiendo así la jornada laboral más allá de lo necesario para su subsistencia. Ejemplo: un empleado en una empresa de tecnología, debido a la cultura de estar siempre disponible, responde correos y llamadas fuera del horario laboral sin compensación adicional por el tiempo extra dedicado. El capitalista se apropia de esta plusvalía adicional al extender la jornada laboral sin incrementar los salarios. Plusvalía relativa se potencia con la automatización y la inteligencia artificial, donde las empresas pueden aumentar la productividad sin incrementar proporcionalmente los salarios. Ejemplo: una fábrica que implementa robots para ensamblar productos ve un aumento en la producción por hora. Aunque los trabajadores operan las máquinas más eficientemente, sus salarios no aumentan proporcionalmente al valor añadido por la tecnología, permitiendo al capitalista capturar el excedente de valor generado. 2. Plusvalía digital. Las empresas tecnológicas obtienen plusvalía mediante la recolección y análisis de grandes volúmenes de datos, generados por los usuarios. Este proceso permite personalizar la publicidad dirigida y maximizar los ingresos sin compensar a los usuarios por la contribución de sus datos. Ejemplo: en el sector de redes sociales, los usuarios generan datos valiosos al interactuar con la plataforma, publicaciones, likes, comentarios. El capitalista se apropia de esta plusvalía digital al recopilar y analizar estos datos para vender publicidad dirigida. Aunque los usuarios no reciben compensación directa por sus datos, su actividad en la plataforma contribuye significativamente a los ingresos publicitarios de la empresa. 3. Plusvalía cognitiva. En sectores como la tecnología y el diseño, la plusvalía se genera a través del trabajo intelectual y creativo de los empleados. Por ejemplo, en empresas de software, los programadores y diseñadores utilizan su creatividad e intelecto para desarrollar productos innovadores. Ejemplo: en una empresa de software, los programadores y diseñadores utilizan su creatividad e intelecto para desarrollar nuevas aplicaciones. El capitalista se apropia de la plusvalía cognitiva al vender estas aplicaciones a clientes por un precio que excede los costos de producción, incluidos los salarios pagados a los empleados. La diferencia entre el valor creado por los empleados y el salario que reciben representa la plusvalía capturada por el capitalista. 4. Plusvalía de red. El efecto de red contribuye a la plusvalía cuando el valor de un producto o servicio aumenta con el número de usuarios. Por ejemplo, en plataformas de economía colaborativa como Uber, los conductores y usuarios interactúan para crear valor mediante el servicio de transporte. Ejemplo: en una plataforma de economía colaborativa como Uber, los conductores proporcionan el servicio de transporte, generando valor al conectar pasajeros con conductores. El capitalista se apropia de la plusvalía de red al cobrar una tarifa por cada viaje completado, reteniendo una parte del valor creado por la interacción entre conductores y pasajeros a través de la plataforma. 5. Plusvalía sostenible. Empresas que adoptan prácticas de economía circular generan plusvalía mediante la reutilización, reciclaje y reducción de residuos. Por ejemplo, en fábricas que implementan estas prácticas, los trabajadores participan en procesos que reducen costos y crean valor al transformar materiales reciclados en nuevos productos. Ejemplo: en una fábrica que implementa prácticas de economía circular, los trabajadores participan en la reutilización y reciclaje de materiales para reducir costos y residuos. El capitalista se apropia de la plusvalía sostenible al vender productos fabricados con materiales reciclados, a precios que reflejan el valor agregado por la sostenibilidad, sin necesariamente compensar completamente a los trabajadores por el valor adicional creado por sus prácticas de reciclaje. 6. Plusvalía de experiencia. La plusvalía de experiencia se crea y vende a través de la oferta de experiencias únicas y exclusivas. Por ejemplo, en parques temáticos, los trabajadores proporcionan entretenimiento y experiencias memorables a los visitantes. Ejemplo: en un parque temático, los trabajadores proporcionan experiencias únicas a los visitantes mediante espectáculos y atracciones. El capitalista se apropia de la plusvalía de experiencia al cobrar entradas a precios que reflejan el valor emocional y recreativo de la experiencia proporcionada por los trabajadores, que no necesariamente se traduce en un salario proporcional al valor generado. Este enfoque amplio sobre las plusvalías del siglo XXI ilustra cómo los modelos económicos y tecnológicos actuales continúan transformando la forma en que se genera y se apropia el valor en las economías globales.
manteniendo una conexión con los fundamentos teóricos de Marx y Engels mientras se adapta a las complejidades del mercado moderno. Para completar este análisis sobre las plusvalías del siglo XXI, podemos citar algunas fuentes que abordan la teoría económica marxista, las transformaciones tecnológicas y económicas contemporáneas, así como estudios sobre la economía digital y sostenible. A continuación, incluyo algunas fuentes relevantes que puedes consultar para profundizar en estos temas. Marx, Karl. El capital crítica de la economía política. Este es el texto fundamental donde Marx expone su teoría del valor y la plusvalía. Es crucial para entender las bases de la teoría marxista aplicada en el contexto contemporáneo. Engels, Friedrich. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Engels complementa y expande las teorías de Marx, proporcionando un contexto más amplio sobre las relaciones económicas y sociales. Brynjolfsson, Eric, y Andrew McAfee. The Second Machine y Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. Este libro examina cómo la tecnología digital está transformando la economía y la sociedad, y discute el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el trabajo. Snisek, Nick. Platform Capitalism. Este libro analiza cómo las plataformas digitales han cambiado la economía, creando nuevos modelos de negocio y formas de explotación laboral, que son relevantes para la discusión sobre la plusvalía digital. Rifkin, Jeremy. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Rifkin discute la transición hacia una economía más sostenible y cómo la tecnología y las prácticas ecológicas están cambiando el panorama económico. Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Este libro ofrece una visión sobre cómo la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas está transformando las industrias y las economías, relevante para entender la plusvalía en el contexto moderno. Piketty, Thomas. Capital in the 21st Century. Piketty ofrece un análisis exhaustivo de la desigualdad económica y las dinámicas del capital en el siglo XXI, que es útil para comprender las nuevas formas de generación y apropiación de plusvalía. Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Este libro explora cómo las empresas de tecnología extraen valor de los datos personales de los usuarios, un tema clave para entender la plusvalía digital. Autor Luis Alfredo Ochoa González. Bachiller en Economía, Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Dedicado a mi maestro en Economía Política, economista Cano Cairo, Lobo.